Gloria a Dios. Una vez más, bienvenidos a Iglesia Casa de Oración Colorado Springs. Estamos aquí para servirle, para hacer de bendición a su vida, recordándole que este viernes, siguiente viernes, es el primer viernes del mes y tenemos nuestra clase de matrimonios, así que le esperamos este viernes a las 7 de la tarde. Si usted necesita ayuda en su matrimonio, venga. Entonces ustedes nos pueden ayudar, pastores. No, el que le puede ayudar es Dios, y a través de su palabra es como Dios puede ayudarle. Así que venga y le esperamos. Traiga un invitado, traiga una pareja invitada y será de bendición para su matrimonio. Los que estamos aquí, quiero pedirle que por favor me acompañe al libro de Lucas. Capítulo 23. Lucas, capítulo 23. E indíqueme con un fuerte amén cuando ya esté ahí. Amén. Vayas hasta el verso 32, por favor. Amén. Miren lo que dice desde el verso 32 en adelante. Vamos a leer el verso 32 hasta el 43. Dice así la escritura. Yo le voy a estar leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, por si nota algunas diferencias. Dice el verso 32. Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber. Y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló: así que, ¿eres el Mesías? Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermoso Dios, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por la bendición que nos das de poder estar aquí, para poder alabar y bendecir tu santo nombre. Gracias por el privilegio, Señor. Es un privilegio que no merecemos, pero que tú nos das. Pedimos que en tu gracia y en tu misericordia tu palabra sea expuesta con toda claridad, Señor, y que seas tú, Señor, hablando a través de ella, y absolutamente nada del hombre, maravilloso Dios. Y que todo aquello que se quiera interponer para que tu palabra sea expuesta, que desde ya sea sujeto a los pies de Cristo. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias. No sé si notó en esta porción que leímos, desde el verso 32, hay algo que sucedió en estos versos.
algo que a muchos de nosotros no nos gusta que nos hagan. Y por lo menos en 3 ocasiones lo menciona estos versos. Hay una palabra ahí que la menciona 3 ocasiones. ¿Y qué es lo que estos hombres, todos ellos están haciendo con el Señor Jesús? El tema de esta palabra del día de hoy se llama ¿me burlo de Jesucristo? Entonces, con el tema usted ya identificó esas palabras. Yo espero que ya las haya identificado lo que está aconteciendo en estos versos con el Señor Jesús. Y lo que está aconteciendo ahí es que en diferentes situaciones se están burlando del Señor Jesús. Amén. Llevaron a otros 2, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon sus ropas tirando los dados. Ahí ya se están burlando del Señor Jesús. ¿Entienden? Es una burla. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no muere. Y estos hombres ya se están sorteando sus ropas. Yo me voy a quedar, y quiero imaginarme, quiero pensar que estos soldados, oye, pues vamos a jugarnos a la suerte las ropas de este rey. Porque dice que es rey. ¿Qué te parece si nos echamos los dados y al que le toque el número mayor, pues es el que se queda con las ropas? Entiende que esto es una burla, porque el Señor Jesús todavía está ahí y estos hombres se están burlando de Él. Y absolutamente a nadie de nosotros nos gusta, amado hermano, que se burlen de nosotros, ¿verdad? ¿O a usted sí le gusta que se burlen de usted? Yo estoy seguro que no. Absolutamente a nadie nos gusta que se burlen de nosotros. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Verso 35, la multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los líderes, los que estaban esperando un Mesías, lo tienen ahí, no creen en Él y se están burlando de Él. Y el Señor Jesús, amado hermano, jamás complace en peticiones como las que estos líderes están haciendo. Pues si es el Mesías, que se salve a sí mismo. Salvó a otros, decía, que se salve a sí mismo, si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Si de verdad quiere decir que estos no creían, no le creían al Señor Jesús, que Él era el Mesías, el elegido de Dios. Tanto estarlo esperando para el último no creer en Él. Continúa diciendo la Escritura, la multitud observaba, verso 36, los soldados también, ¿qué dice? Se burlaban de Él. Los soldados también se burlaban de Él al ofrecerle vino agrio para beber. Imagínense, el Señor Jesús está crucificado, el cuerpo se está desangrando, está en pleno sol, está sufriendo, está sudando, su cuerpo pide agua. ¿Y qué le dan estos hombres? ¿Qué le dan estos soldados? Le dan vinagre, amado hermano. Yo no sé si usted alguna vez ha probado el vinagre así solo. Y si yo probándolo con comida no me gusta, ahora probándolo solo, yo no sé cómo sepa, pero con comida no me gusta. Y al Señor Jesús le están dando
vinagre en la condición en la que él se encuentra, en vez de agua. Eso es una burla. Se están burlando del Señor Jesucristo. Continúa diciendo la Escritura. 37. Y exclamaron, ¿quiénes? Los soldados, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Si realmente eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y amado hermano, qué bueno que el Señor Jesús fue paciente y no se bajó. Porque si no se hubiese bajado, esta salvación en la cruz del Calvario no le hubiese alcanzado a usted y a mí. ¿Y sabe qué es lo mejor? Se va a ver chusco, pero qué bueno que el Señor Jesús no nació en México. Porque si hubiese nacido en México y le hubiesen dicho, bájate, se bajaba. Ahora sí, ¿quieres que me baje? Se baja. ¿Por qué, amado hermano? Porque al mexicano le das en el puro orgullo. Pero es bueno que el Señor Jesús decidió permanecer ahí. Yo no sé si usted alcanza a entender, si este día de acción de gracias usted no fue agradecido con Dios, debe de ser agradecido por lo menos. Ay, es que ¿por qué le tengo que dar gracias a Dios? Dele gracias a Dios porque no se bajó de la cruz. Porque si se hubiese bajado de la cruz, usted y yo no hubiésemos alcanzado salvación. Por si no tuvo alguna razón, algún motivo, es que no supe por qué darle gracias a Dios en este día de acción de gracias. Todavía lo puede hacer. Ahora entienda, no solamente el día de acción de gracias tenemos que ser agradecidos con Dios. Es todos los días de nuestra vida. Tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios. No tienes que esperarte una vez al año para darle gracias a tu Dios. Verso 39. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Uno de los criminales. Ahora, cuando alguien se burla de usted, amado hermano, o si usted se ha burlado de alguien, ¿cómo se burla usted de alguien o cómo se burla alguien de usted? Hacen una acción o hacemos una acción cuando nos burlamos de alguien que aquella persona, si pudiera y si puede, hasta nos quiere golpear. ¿Por qué? Porque nos estamos burlando, riéndonos, con ademanes, hablando, y estamos haciendo enojar a aquella persona o viceversa, o aquella persona nos hace enojar. ¿Usted cree que estas personas que se están burlando del Señor Jesús no están haciendo algo similar? Claro que sí. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. Y dice aquí en tono de pregunta, ¿así que eres el Mesías? Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Ya bien conchudo, ya no quería que se salvara el Señor Jesús. Pues ya de pasada también a nosotros. Imagínense. Pero la acción que tomó este criminal no fue digna de salvación. Muy distinta a la acción que tomó el otro criminal. Miren la otra acción que tomó el otro criminal. Verso 40, pero el otro criminal protestó. Y también en tono de pregunta, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Y sabe que hay personas así, amado hermano, que están a punto de morir y no le temen a Dios. No les importa en lo absoluto Dios, su orgullo, su soberbia, su vanidad.
no les permite tener temor a Dios, ni aún en su lecho de muerte. Y todavía osan en mofarse, en burlarse de Dios, como diciendo, pues ya voy a acabar con esta vida y ya me voy a disfrutar la otra. Sin entender lo que dice la palabra de Dios, que en la otra vida no la vas a disfrutar, no la vas a gozar. La gozarás si reconoces al Hijo de Dios, pero si no, solamente será sufrimiento. Así que haz tu orgullo, tu soberbia, todo aquello que te impide acercarte a Dios, hazlo a un lado y reconoce a tu Creador. Ya no te sigas burlando de Dios. El ser humano cree que se puede burlar de Dios. Hasta hoy en día ha creído que se puede burlar de Dios, sin entender que a su tiempo a todos, amado hermano, nos llegará ese tiempo delante del trono de Dios. Continuemos. Pero el otro criminal protestó, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo el segundo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre entendió, no tengo otra opción, no tengo absolutamente nada hacia dónde correr, y la única solución, la única esperanza que tengo, la tengo aquí a un lado, y no me queda más que creerle a este que está aquí a un lado. Él dice que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que Él es el Mesías, que Él es el Rey. Nada pierdo con creerle. Y amado hermano, absolutamente muy cierto, nada perdió con creerle. Porque mire lo que le dice el Señor Jesús. Jesús respondió, y mira esta palabra, dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué dicha de este hombre condenado a muerte, que el Señor Jesucristo en persona le está asegurando que en cuanto cierres tus ojos estarás conmigo en el paraíso. Qué garantía, amado hermano. Algo que usted y yo vamos caminando con Dios. Y mientras caminemos como Él nos indica a través de su palabra, tenemos esa seguridad y esa certeza que si cerramos nuestros ojos, estaremos con Él en gloria. La Escritura registra en varias ocasiones cuando el Señor sufrió burlas muy fuertes tan pronto después de su condenación por el Sanedrín. Miren lo que dice Marcos 14:65. Vaya ahí, por favor. Marcos 14:65. Entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetízanos. Se burlaban y los guardias lo abofetaban mientras se lo llevaban. Oiga, estos sí se estaban burlando en serio del Señor Jesucristo. Pero no se sorprenda, amado hermano, porque aún hoy en día las personas se burlan de Dios. Y tal vez no de la misma manera, pero tienen las mismas consecuencias.
Hoy en día muchos nos burlamos del Señor Jesucristo en diferentes maneras. Decimos ser cristianos dentro de la iglesia, pero fuera no lo somos. Decimos ser cristianos dentro de nuestro hogar, dentro de la iglesia, pero en nuestro hogar no lo somos. Es triste cuando los hijos sacan a la luz a los padres, o es triste cuando los padres sacan a la luz a los hijos, o algún conocido que le dice que todavía la gente no los conoce y dice, mira el hermano, y tú te quedas, ¿hermano de quién? Pero va a la iglesia, sí, pero ¿hermano de quién? Porque el venir a la iglesia no nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos, amados hermanos, es caminar como la palabra nos lo indica, sin hacerte a la izquierda, sin hacerte a la derecha, sino ir derechito, como la Escritura nos lo marca. Y hoy en día muchos se burlan de Jesucristo y se seguirán burlando. Entonces algunos comenzaron a escupirle. Note esto. Nomás el simple hecho, amado hermano, de ver que una persona le escupe a otro, ya es algo asqueroso, ¿cierto? Ya nomás de usted y yo mirarlo, ya no es algo agradable. Y si usted es de a tiro muy sensible, algunos hasta vomitan nomás con ver algo así. Algunos comenzaron a escupirle, y ni siquiera fue uno, dice algunos. Fueron varios, amado hermano. Yo he visto escenas, porque no he visto a alguien. Bueno, sí lo miré, pero cuando éramos niños, hacían algo en la escuela, cuando querían que los niños se pelearan uno con otro. No sé si a algún varón le tocó esto. Esto lo hacían en México. Pero para hacerlos que se peleaban, se paraban enfrente y se empezaban a decir cosas, y los otros, mira. Y como no se animaban ni uno ni otro, siempre salía uno que se paraba en medio y ponía la mano en medio de los dos. Así. Y luego decían, el que escupa primero. Y pues si este escupía primero, el otro rápido quitaba la mano y el escupidazo iba directo al otro niño. Y ahí empezaba, hermano, el problemón. Ahí empezaba el pleito. Otra de las situaciones en las que lo he visto es en una escena donde una mujer escupe a un hombre o un hombre escupe a una mujer y se mira sucio. Pero aquí el Señor Jesucristo dice la Escritura que varios lo están escupiendo. Se están burlando, amado hermano, de una manera muy cruel con el Señor Jesús. Entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y le daban puñetazos, le daban golpes. Se burlaban y los guardias lo abofetaban mientras se lo llevaban. Cuando leía esto de los guardias, lo abofeteaban, me recordé mucho de la policía mexicana, porque en ocasiones, y hasta hoy, eso es algo que se practica hasta hoy con nuestra policía. Y lo hablo porque a mí me tocó. No lo estoy hablando nomás porque eso no lo vi en televisión, eso lo experimenté yo cuando anduve en la vagancia.
Y me acuerdo que en una ocasión nos agarraron los policías, a mí y un amigo, y nos llevaron. Y mientras estás en público, pues no nos hacían nada. Pero llegando ahí le llamaban a las 36, o sea, 36 horas. Llegamos ahí y bajándonos de la camper, hermano. Iba mi amigo enfrente y así que muy machito, ¿no? Y me empezaron a dar 2, 3 cachetadas. Y dije, pues ahí voy. Me voy a bajar y pues ahora sigo yo. Y me bajé y lo mismo. Ándale. Unas buenas cachetadas y unas patadas y córrele rápido porque entre más te tardes más te van a dar. Me recordaba yo que mira, estos guardias pues desde allá vienen también y hasta hoy lo siguen practicando. Y usted sabe que en nuestros países pues le tenemos más miedo a la policía que a los mismos ladrones. Se burlaban y los guardias lo abofetaban mientras se lo llevaban. Ahora, muchos nos burlamos del Señor Jesús en diferentes maneras. Y muchas personas se burlan de nosotros en diferentes maneras. Pero compara este sufrimiento, este tipo de burla, con lo que se burlan de usted y con lo que se burlan de mí. Y muchos ya no quieren seguir a Jesús. No, es que se burlan de mí. Te abofetearon, te escupieron, te vendaron los ojos y te golpearon, como para ya no seguir a Jesucristo. Es que me va mal, te debería de ir peor, pero no te va peor. ¿Sabes por qué? Porque la gracia y la misericordia de Dios, ahí está. La gracia y la misericordia de Dios, allí está. Si no estuviera, debería de irte peor. Pero qué bueno es Dios, que no nos da más de lo que no podamos soportar, dice su palabra. La Escritura registra en varias ocasiones cuando el Señor sufrió burlas muy fuertes, tan pronto después de su condenación por el Sanedrín. Cuando fue escupido, se le cubrió el rostro, le dieron puñetazos y le ordenaban profetizar. Imagínense, vendado con los ojos, lo golpeaban y todavía le decían, a ver, profetízanos. ¿Quién te pegó? ¡Qué burla, amado hermano, contra el Señor Jesucristo! ¡Qué forma de burlarse del Señor Jesús! ¿Y qué forma de burlarse de los cristianos hoy en día del Señor Jesús? El cristiano se burla del Señor Jesús en muchas maneras. Delante de Herodes, donde no hubo golpes, sino un homenaje burlón por los hombres de Herodes. Miren lo que dice Lucas 23. ¿Y hasta ahí? Verso 11. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y ridiculizarlo. Finalmente, le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y ridiculizarlo. Herodes había escuchado la fama del Señor Jesús y lo tiene ahí enfrente y dice la Escritura que quería que le hiciera milagros. A ver, pues hazme un milagrito.
A él no le interesaba librarlo de la muerte, él quería ver el poder que Jesús tenía. Pero el Señor Jesús ni habló, no salió palabra de él y terminó ridiculizándolo. Y lo regresó a Pilato, donde no hubo golpes, sino un homenaje burlón por los hombres de Herodes. Oiga, si alguien, cuando usted escucha, ¿no? El Señor Jesús sufrió y padeció por mis pecados. Usted lo escucha así bien. A veces la gente hasta dice, qué dramático. Pues es que lee la Escritura para que veas que no es tan dramático. Fue tan real y tan humillante la burla que el Señor Jesucristo sufrió por ti y por mí. Y muchos no entendemos todo lo que el Señor Jesús sufrió. Y tampoco entendemos por qué el Señor Jesús nos ama tanto. Y si entendiésemos, amado hermano, por qué el Señor Jesús nos ama tanto, entendiésemos por qué Él soportó todas esas burlas, usted entenderá que fue por amor a usted y por amor a mí. No fue porque no tenía nada que hacer. Hoy no tengo nada que hacer. Voy a aguantar que me den unas cachetadas. Voy a aguantar que me escupan. Voy a aguantar que me abofeteen, que me venden los ojos y que me den puñetazos. No tengo nada que hacer. No. Lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Y una vez más, porque si no lo hubiese soportado usted y yo, no hubiésemos alcanzado la salvación que tenemos hoy en día, amado hermano. Una salvación por la que tenemos que luchar todos los días de nuestra vida. A cada minuto, a cada hora, a cada día. Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Muchos se dedican más a cuidar más su carro, su casa, sus hijos, otras cosas más que su propia salvación. Inmediatamente después de su condenación por Pilatos, mire lo que dice Marcos 15. Del 16 al 20. ¿Ya está ahí? Dice, los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador, llamado el Pretorio, y llamaron a todo el regimiento. Lo vistieron con un manto púrpura y armaron una corona con ramas de espinas y se la pusieron en la cabeza. Entonces los saludaban y se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Imagínese, amado hermano, lo ponen en este patio y ni siquiera nomás los 4 o 5 que llevaban al Señor Jesús. Dice la Escritura que mandaron traer todo el regimiento. ¡Hey, vengan a ver el show! Vengan a ver lo que vamos a hacer. Y lo vistieron con vestiduras reales y le hicieron una corona de espinas. Y todavía se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Y aunque sí era el rey de los judíos, pero ellos no lo decían en ese tono, ellos lo decían en un tono de burla. Y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco. Le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Oiga, si ya solamente con haber puesto la corona de espinas en su cabeza ya era bastante sufrimiento. Me imagino que usted se ha espinado alguna vez, ¿verdad?
Y usted tiene la oportunidad de que se agarre aquel rosal, se espine y rápido quita la mano. Pero el Señor Jesús no tuvo esa oportunidad. Él tiene esta corona de espinas y yo no sé cuántas espinas tendría esta corona. Pero en todo alrededor de su cabeza, Él tiene estas espinas clavadas. Y a eso agréguele que estos hombres lo están golpeando con una caña, con una vara en su cabeza. ¿Y usted cree que cada varazo, cada golpe que le daban, no le enterraban más esas espinas? Claro que sí. Y usted y yo sufriendo porque se burlan de nosotros. Para sufrimiento, amado hermano, lo que padeció el Señor Jesús. Para sufrimiento solamente el de Él. Cuando con manta escarlata y llevando corona de espinas, recibió un homenaje burlón de los soldados romanos, quienes le golpearon con una caña, el Sanedrín ridiculizó su demanda de que le reconociese como profeta, y los soldados su afirmación de que era rey. Se estaban burlando de él por completo. Verso 19, y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco, le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Oiga, estos se burlaron del Señor Jesús hasta que se cansaron. Es decir, si no se hubiesen cansado, si hubieran tenido fuerzas, se siguen burlando del Señor Jesús. Y hoy en día el cristiano se burla tanto de Jesucristo, pero tanto se cansa. Toman el nombre de Jesucristo en vano, como si fuese cualquier cosa, amado hermano. Y aún dentro de la iglesia, el que se dice ser cristiano se burla de Jesucristo. Y esto aún sucede dentro de los hogares. ¿Verdad que hay hijos que se burlan de los padres? Y hay padres que se burlan de los hijos. Ah, pastor, estoy jugando. No, te estás burlando. Y eso le molesta tanto como a uno como al otro. Oiga, el Señor Jesucristo, amado hermano, pudo parar toda esa burla con una sola palabra. La pudo haber parado. Pero a Él le ganó más el amor por usted y por mí, y por eso no lo hizo. Y usted y yo no entendemos eso. Y como no lo entendemos, pues tampoco lo valoramos. Por eso cuando estamos allá afuera pisoteamos el nombre de Jesucristo. Oye, pero que no, tú no eres cristiano. ¿Por qué haces esto? Y todavía contestan, ay, no seas exagerado. No exageres. No se trata de exagerar. Se trata de que no está correcto lo que estás haciendo. Y estás haciendo a Dios mentiroso. Te estás engañando a ti mismo como si fueses un seguidor de Jesucristo cuando no lo eres. Tus acciones no lo demuestran. Una burla es un comentario
o un gesto que tiene la finalidad de ridiculizar a una persona, un objeto o una situación, también son bromas o mentiras por diversión. Una vez más, una burla es un comentario o un gesto que tiene la finalidad de ridiculizar a una persona. Un objeto o una situación también son bromas o mentiras por diversión. Oiga, esto sí que ridiculizaron el nombre de Jesucristo. Y lo hicieron con ganas, amado hermano. Jesús y sus discípulos fueron objetos de burla durante su ministerio terrestre. Jesucristo, el siervo y profeta de Dios, fue objeto de gestos de desprecio. Se rieron y burlaron de él. Le trataron con insolencia y hasta le escupieron. Mire lo que dice Marcos 5:40. ¿Ya está ahí? La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. ¿Por qué se están burlando de él? ¿Qué les dijo el Señor? La niña no está muerta, la niña duerme. Y todos empezaron a burlar de él. Y usted sabe la historia, el Señor resucitó a esta niña. Y hoy en día la gente se burla de Jesucristo. Tú le dices, Dios puede restaurar tu matrimonio, y se ríe. No, mi matrimonio ya no tiene remedio. Dios puede sanarte de esta enfermedad. No creo, eso era 2000 años atrás. Te estás burlando de Dios. No le estás creyendo a Dios. Y esto lo hacen tanto cristianos como no cristianos. Algunos se burlan de Dios creyéndole más a un palo, a un árbol, a una aparición. Dice, aquí se apareció, mira. Y te burlas de Dios mejor creyendo en aquello, que es lo que dice su palabra. Hay muchas formas, amado hermano, que el cristiano y el no cristiano se burla de Dios, se mofa de Dios. Y aquí el Señor Jesús está por hacer un milagro. Y la gente se burla a su alrededor, como diciendo, está loco, que no mira que esta niña está muerta. Mire lo que dice Lucas 16. Verso 14. Los fariseos, que amaban mucho su dinero, oyeron todo eso y se burlaron de Jesús. Imagínense, estos amaban tanto el dinero que se burlaban de Jesús. Mira lo que dice desde el verso 10. Si son fieles en las cosas pequeñas, serían fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez
en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No puedes servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Y estos fariseos amaban su dinero y se burlaban del Señor Jesús. Note lo que dice ahora Lucas 18:32. Será entregado a los romanos y se burlarán de él, lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán. ¿Qué manera de burlarse del Señor Jesús? Tal vez usted y yo no le escupimos, no le bofeteamos, no le damos puñetazos, no le damos con la vara. Pero muchos de ustedes y yo nos burlamos de nuestro Dios con nuestras acciones, amado hermano. Nuestras acciones hablan más que lo que usted y yo podemos hablar con nuestros labios. Yo le puedo decir a usted, yo soy cristiano, y deje usted, hasta soy pastor, pero déjeme que salga de aquí. Y usted puede decir lo mismo, no, pastor, tengo 5 años viniendo, tengo 10, tengo tanto caminando con el Señor. Sí, pero saliendo del lugar, saliendo del edificio, allí es el verdadero caminar cristiano, donde nadie sabe que eres cristiano, donde nadie sabe que eres seguidor de Jesucristo. Aquí en la iglesia todos nos conocemos y todos decimos ser cristianos, pero saliendo afuera, ahí es la verdadera batalla. Ahí es nuestro campo de prueba, si realmente somos seguidores de Jesucristo. Y si nos comportamos como tal, pues no nos burlamos de Él. Pero si no nos comportamos como tales, nos estamos burlando de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más, pisoteamos el nombre de Jesucristo como cualquier cosa. No le damos el valor que tiene el nombre de Jesucristo. No le damos el valor al sacrificio que hizo Jesucristo. Yo no sé si usted se había dado cuenta que el Señor Jesús lo golpearon, o si tal vez usted no más había escuchado, dicen que Cristo sufrió por nosotros en la cruz del Calvario, ya está ahí. Pero ahorita ya usted está escuchando las formas en que se burlaron de Él. Las formas, amado hermano, en las que Él sufrió por usted y por mí. Y si usted y yo no valoramos ese sacrificio, honestamente ya no hay nada más que hacer, porque Cristo ya lo hizo todo. Ya no hay nada más, pastor, ya no hay. Jesucristo lo hizo todo por usted y por mí. Y una de las maneras en la que no nos podemos burlar de Jesús es haciendo su voluntad, caminando por el camino marcado por Él. Una vez más, sin salirnos a la derecha, sin salirnos a la izquierda, sin tomar una pausa, déjame agarrar un respiro. No. En ese respiro que te pares, el enemigo te puede hacer garras. ¿Ha mirado cuando los animales
van y toman agua. Y basta el menor descuido, amado hermano, de un animal que está tomando agua y sale un cocodrilo de la nada y lo jala para dentro de las aguas y ya se acabó tu vida. Y se lo comen bien y bonito. ¿Todo por qué? Porque hubo 1 segundo, 2 segundos de descuido y estos animales son bien rápidos. La gacela reaccionan muy rápido, son tan rápidos que nomás uno más rápido lo puede cazar, que es la chita. De ahí en más, a menos que se descuiden, otro animal se lo come, porque la chita es más rápido que la gacela. Usted y yo no podemos pararnos ni siquiera agarrar vuelo. No podemos descuidarnos en este caminar con Jesucristo, amado hermano. No te puedes descuidar nadita, ni tantito, porque también el enemigo reacciona como ese cocodrilo y te muerde y te jala para las aguas profundas y te ahogas y te mueres y terminas siendo alimento del devorador. Los sacerdotes judíos y los gobernantes manifestaron un desprecio especialmente odioso. Mateo 27. Ahora sí estamos despolvando la escritura, ¿verdad? Váyase hasta el verso 41. Los sacerdotes judíos y los gobernantes manifestaron un desprecio especialmente odioso. Mateo 27, 41 y 42 dice: los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Con qué es el rey de Israel? No. Que baje de la cruz ahora mismo y creemos en él. Imagínense, los principales sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, los que supuestamente eran los que guiaban al pueblo de Israel, los que supuestamente estaban esperando al Mesías, lo tienen ahí enfrente y se están burlando de él. Y no le creen. Y todavía le dicen: pues bájate de ahí. Si te bajas, pues vamos a creer. Y usted y yo necesitamos entender una cosa, amado hermano. Dios no contesta chiplezas suyas y mías. Dios no contesta chiplezas suyas y mías. Esto era una chipleza de estos. Nomás bájate y creemos. No, yo estoy aquí. ¿Estás viendo en persona? Tienes que creer. ¿No crees? Ese es tu problema. Pero yo no voy a complacerte en tus chiplezas para que tú creas. Amado hermano, con Jesucristo tenemos que creerle por fe. Aún el no creerle a nuestro Señor Jesucristo, usted y yo nos burlamos de Él. ¿Estás perdiendo tu casa? Créele a Dios. No te burles de Él no creyéndole. ¿No tienes trabajo? Créele a Dios. No te burles de Dios no creyéndole. Porque si no tienes trabajo, si estás perdiendo tu hogar, Dios se encargará de tu situación. Pero note esto, siempre y cuando usted y yo estemos caminando de una manera recta
como Él lo ha establecido. No piense que porque va a estar haciendo y deshaciendo allá afuera, burlándose de Jesucristo, le va a contestar. Él no está obligado a contestar de esa manera. Pastor, y si pierdo mi casa, síguele dando gloria a Dios. A lo mejor Dios tiene algo mucho mejor para ti. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que cristianos pierden su trabajo y se decepcionan, disculpen una expresión, se agüitan, se entristecen? Van, reniegan con Dios. Ay, Dios, pero ¿por qué? Si yo te sirvo, mira, tanto tiempo alabándote, adorándote, soy obediente. Y como está tan enfocado en el problema, no entiende que Dios tiene algo mucho mejor para él que este trabajo. Y después Dios lo bendice y ahí vas otra vez a chillar. Ay, Dios, perdóname por dudar de ti. Mira, es que me desesperé. No, créele en el momento. No te burles de Dios, no creyéndole. Marcos 15. Vaya al verso 29. Jesús regresó al mar de Galilea, subió una colina y se sentó. Una inmensa multitud le llevó a personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas, y muchas más se pusieron delante de Jesús, y Él las sanó a todas. La multitud quedó asombrada. Los que no podían hablar ahora hablaban, los lisiados quedaron sanos, y los cojos caminaban bien, y los ciegos podían ver y alababan al Dios de Israel. ¿Sabe que le pido una disculpa? Era Marcos 15. Vaya a Marcos 15, por favor. Marcos 15, 29 al 31. La gente que pasaba por ahí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. ¡Hey! Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Imagínese, amado hermano. Usted sabe que cuando el Señor Jesús estuvo sobre la faz de la tierra, que al fin empezó su ministerio, que duró aproximadamente 3 años, 3 años y medio, fue tiempo suficiente para que la fama del Señor Jesús se expandiera. La gente conocía, escuchaba el nombre de Jesús y entendían, es el que hace milagros, es el que sana, es el que regresa la vista, es el que resucita. Perdón, así que el Señor está en la cruz del Calvario y la gente va pasando y se están burlando de Él. Mira nomás. El que sanó a otros, el que regresó la vista a otros, el que resucitó a otros, el que salvó a otros, y ahora está aquí en la cruz del Calvario y no se puede salvar a sí mismo. Y usted y yo entendemos y sabemos que sí lo podía hacer. Pero qué bueno que no lo hizo.
una vez más, por amor a usted y por amor a mí. Yo espero que usted alcance a entender, amado hermano, que realmente el Señor Jesús está interesado en usted y está interesado en mí. Que realmente el Señor Jesús le ama y me ama. Aún en la condición que usted y yo nos encontramos, de hombres y mujeres imperfectos, Él nos ama. Él no es como usted y yo, que vamos a una yarda y miramos unos tenis y los tienen a 10 y le decimos, ¿no quieres 5? Y si el hombre o la mujer le pregunta, ¿por qué 5? Pues es que mira, porque ya usted ya le encontró todos los detalles. Y muchos así son, mira, ahorita se los voy a bajar a $5 porque tienen esto otro y tienen aquello. Y le sacan todos los detalles. Pues imagínense que Jesucristo hubiera hecho algo así, amado hermano, al pagar el precio en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y que hubiera dicho, oye, no sé si usted entiende esta palabra, pero el Señor hubiera dicho, oye, tú me estás dando puro cascajo. No, dame de lo mejorcito. Eso, mira, voy a pagar con mi vida por Alfredo. Y mira la condición que está. ¿Cómo compraban a los esclavos anteriormente? Los revisaban de todo a todo, amado hermano. Que estuvieran sanos. Que estuvieran buenos para trabajar. Imagínense que el Señor Jesús hubiera visto la condición de Alfredo antes de venir a los pies de Cristo. Ni yo me hubiera comprado. No, me estás para el arrastre. ¿Cómo voy a pagar por ti? No vales lo que te están vendiendo. Imagínese usted su condición antes de venir a Cristo. Estoy seguro que el Señor Jesús, que usted tampoco usted se pagaría por usted mismo. Puesto que usted y yo somos personas exigentes a la hora de comprar, ¿cierto? ¿Recuerda el ejemplo que le he puesto cuando vamos a comprar fruta? ¿Verdad que mayugamos todo antes de... O usted de los que llegan y agarran las primeras naranjas o las primeras manzanas que mira ahí? No. Me ha tocado que cuando voy ya está todo mayugado. Imagínense que el Señor Jesús se hubiese puesto exigente, amado hermano, para pagar el precio por usted y por mí. Y no le importaron las burlas, los golpes, las humillaciones. Él dijo, no me importa. A él lo único que le importó es Alfredo, Perla, Cristal, Héctor, Janet. Y ponga su nombre. Eso fue lo que al Señor Jesús le importó. Leímos Lucas 16, ¿verdad? ¿O era el 15? Leímos Marcos 15. Vaya ahora a Lucas 23. Verso 11. Pero ahora vamos a leer más versos. Lucas 23 del 11 al 35. Mire lo que dice. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, ese día se hicieron amigos. Entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos junto con el pueblo y anunció su veredicto. Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió.
Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Así que lo haré azotar y luego le pondré en libertad. Pero un gran clamor surgió de la multitud. Y a una voz la gente gritó: ¡mátalo! ¡Suéltanos a Barrabás! Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén y por asesinato. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús, pero la multitud seguía gritando: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez insistió Pilato: ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré. Pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte, como la gente reclamaba. Como habían pedido, puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. Cuando ellos le llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Una gran multitud los seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Pues vienen días cuando dirán: dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. La gente suplicará a los montes: caigan sobre nosotros, y rogarán a las colinas: entiérranos. Pues si estas cosas suceden cuando el árbol verde, cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y los criminales, también uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban, salvo a otros decían: que se salve a sí mismo, si de verdad él es el Mesías de Dios, el elegido. Imagínese, amado hermano, la gente burlándose allí en gran manera del Señor Jesús, al grado de pedir la muerte del Señor Jesucristo, porque no creían en Él. ¿Cómo es que usted y yo hoy en día nos burlamos del Señor Jesús? Porque lo hacemos en muchas formas y en muchas maneras. Los soldados romanos se unieron a la burla cuando se les entregó a Cristo. Voy a dejarlo hasta aquí. Y el próximo domingo vamos a continuar con esta porción de escritura. Yo quiero que usted analice en los tipos de formas que usted y yo, como hijos de Dios, nos burlamos. La escritura enseña que Dios no puede ser burlado, amado hermano. Usted y yo podemos hacer absolutamente todo lo que queramos para burlarnos de Dios, pero Él no puede ser burlado. Podemos burlarnos de la autoridad, podemos burlarnos del vecino, podemos burlarnos de los hermanos, podemos burlarnos de todo el mundo, pero de Dios jamás usted y yo nos vamos a burlar. Jamás lo vamos a poder hacer, aunque usted y yo lo intentemos. Quiero pedirle que se ponga sobre sus pies.
Hermoso Dios. Mira, Señor, hemos visto cómo realmente el ser humano se ha burlado de ti. Aún antes de llegar a la cruz del Calvario y después de la cruz del Calvario. Pero aún en tiempos presentes, cristianos y no cristianos siguen burlándose de tu santo nombre, Señor. Ayúdanos y enséñanos, Padre, a valorar tu santo nombre, a no pisotearlo como si fuese cualquier cosa. Ayúdanos a valorar ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. Ese nombre que tú estableciste sobre todo nombre. Un nombre valioso, Señor. Que no pisoteemos tu nombre, papito lindo, sino que le demos el valor merecido al nombre de Jesucristo, al nombre de aquel que pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Señor, Él ya lo sufrió todo. Y lo sufrió todo por amor a nosotros. Que podamos mirar cuánto valor tiene ese nombre. Gracias te damos, hermoso Dios, en esta tarde por tu palabra. Ayúdanos a meditar en ella, pero sobre todo a ponerla por obra, Señor. Que la pongamos por obra, que en estos días venideros tu palabra siga taladrando a lo más profundo de nuestro interior y siga produciendo esos cambios, Señor. Esos cambios que todos necesitamos. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gracias, Dios. Gracias, maravilloso Dios. Bueno, pues me ayuda a orar por los diezmos y las ofrendas ahí donde está, por favor. Gracias, Padre Santo.